Vamos a iniciar hoy ya se está acabando el cuatrimestre. Vamos a iniciar la penúltima actividad de módulo el próximo martes, en horario vespertino. Tendremos la última actividad de módulo, que es hoy, el tema de hoy es malezas y herbicidas, y el tema del último día es sobre clima, sobre manejo ambiental. Entonces, solo recordándoles que el primer día de módulo yo les subí a la plataforma un programa, y si ustedes recuerdan, en ese programa hay una evaluación final. Entonces, a partir de hoy en la tarde voy a colocar en la plataforma, voy a colocar una consulta para que determinemos cuál es el mejor día y hora para hacer esta evaluación, que se va a hacer en la plataforma Moodle. Obviamente, si se han dado cuenta, yo he tratado de no afectar sus actividades de cursos normales, más sabiendo que el sexto cuatrimestre es un poco durito. Entonces, la idea de los días y horas que estoy colocando ahí como alternativa para esa evaluación es pensando en no afectar sus actividades en otros cursos. Entonces, vamos a comenzar, porque así me apuro y los dejo libres rápido para que tengan tiempo de hacer otras cosas. O el informe sí, porque yo les recomendaría que lo hagan rápido, porque no se les acumule todo ya a último momento. Como les dije, el tema de hoy es malezas y herbicidas. Malezas y herbicidas. Solo dejemos de que, solo permítanme que esta cosa me ayude me permita conectar. No sé si mi mouse está fallando o esta cosa que no me deja la presentación. Pero bueno, vamos a comenzar con en lo que hago más, que comienzo a ver cómo hago para que esta cosa funcione. Ahí está. Vamos a comenzar a platicar un poco acerca de malezas y herbicidas. Lo primero es tratar de hacer una definición de qué es una maleza. Y generalmente el concepto más tradicional, o la idea más comúnmente manejada de una maleza, es que una maleza es una mala hierba. Y esto perdón, desde ningún punto de vista es correcto. No es correcto conceptualizar una maleza como una mala hierba. Porque, por ejemplo, voy a tratar de dar la práctica muy general, hablando de diversos cultivos. Pero, por ejemplo, miren esta fotografía. Esto que ustedes ven acá, yo no soy muy bueno para identificación de poáceas, pero como yo la bajé de internet, sé qué foto es. Esta fotografía que está acá va a ser o no una mala hierba, como dice el dicho, dependiendo del lado de la moneda que la querramos ver. Dependiendo del lado de la moneda que la querramos ver. Si la vemos de un lado, uno mira una cosa; si la mira de otro lado, uno mira otra cosa. Igual, esta planta, si le preguntamos a un productor de caña de azúcar, esto es una mala hierba. Esto es una maleza, está entre el segundo o tercer lugar entre las malezas en caña de azúcar. Pero si le preguntamos al licenciado, perdón, si le preguntamos al licenciado Daniel Max, o si le preguntamos al ingeniero Leonel López Villacorta,
qué piensa de esta planta. Para ellos, esta planta para nada es una mala hierba. Para ellos es una fuente alimenticia para animales. Es una buena opción para colocación en potreros. De hecho, no sé si el ingeniero Villacorta les da el curso o se los da el licenciado Max, pero ellos les dijeron que esta planta es el pasto bermuda. Esto es el pasto bermuda. Oh, ¿sí? Ya nos debería de cambiar el concepto. Ya no es una mala hierba, es un pasto, es una fuente alimenticia, algo que nosotros vamos a cuidar para que el ganado pastoree. Y si le preguntamos a Mario Alemán o al ingeniero Efraín Molina, no sé quién les vaya a dar el curso de flores, ¿qué es lo que están viendo ahí? Para ellos, esto que están ahí no es una mala hierba. Tampoco es una fuente alimenticia, un pasto bermuda. Para ellos, esto es una grama ampliamente utilizada, valga la redundancia, para el engramiado, estadios, campos de golf. Yo les diría que la mayor parte de estadios del mundo tienen un porcentaje de esta grama dentro de su gramínea. O sea, la mayor parte de estadios del mundo no son gramas 100% puras, sino que son mezclas de gramas que combinan características favorables de cada una de ellas, incluyendo gramas naturales y gramas sintéticas. Eso lo vamos a ver en el curso de flores para los que lleven el curso conmigo. Pero esto es una grama. No le llamamos pasto, no le llamamos maleza, simplemente le llamamos grama bermuda. Entonces, el concepto de una maleza para nada es mala hierba, porque eso va a depender de quién la esté produciendo. Es más, hay malezas que crecen, por ejemplo, yo he visto malezas que crecen naturalmente en plantaciones de maíz, plantaciones de frijol en el altiplano, y esas plantas son malezas, no es el cultivo principal, pero la gente las deja crecer, luego las corta y se las come. Entonces, es una maleza, está provocando todo lo que una maleza provoca en el cultivo, pero para nada es una mala hierba, porque no creo que alguien se quiera comer algo que sea malo. Entonces, un concepto mejor, un poquito más real, un poquito más enfocado en lo que es una maleza, es el que una maleza es una planta que crece en un sitio y en su momento no es deseada. ¿Sí? Esta planta, ustedes ven en la fotografía, crece en una plantación de caña de azúcar y no es deseada en caña de azúcar. Pero si crece en un campo destinado a potrero, es una planta deseada. Si crece en un área destinada para gramas, es una planta deseada. Entonces, para nada es una planta no deseada. En general, si nosotros pensamos en que una maleza es una planta que crece en un sitio en el que no es deseada en ese momento, nos damos cuenta que cualquier planta puede ser maleza. Cualquiera. No sé, ustedes tienen una plantación de cebolla y les crece una planta de tomate en medio. El tomate es una maleza. Y lo contrario, si ustedes tienen una plantación de tomate y les crece una planta de cebolla en medio, la cebolla, sería una maleza. Cualquier planta, cualquiera, puede ser conceptualizada como una maleza. Y sin embargo, en los programas de manejo de malezas, con el objetivo de diseñar estrategias, las malezas se clasifican en dos tipos: gramíneas y malezas de hoja ancha. Para el establecimiento de las estrategias en dos tipos: gramíneas y de hoja ancha. Gramíneas, si nosotros nos vamos a nuestros recuerdos botánicos, la que anteriormente se llamaba familia Graminácea, ahora es la familia Poácea. Entonces diríamos, híjole, es un campo, aunque la familia es muy grande, es un campo bien restringido,
No lo pensemos desde el punto de vista taxonómicamente al 100%. Cuando en el establecimiento de estrategias para el manejo de malezas se habla de gramíneas, se está hablando de la mayor parte de plantas liliópsidas. Inclusive hay algunos que agrandan el concepto y dicen gramíneas y ciperáceas por la importancia que ha tomado el coyolío en nuestra población. Pero en general, cuando se habla de gramíneas en los programas o en las estrategias para el manejo de malezas, generalmente están hablando de plantas liliópsidas. Y cuando hablan de plantas de hoja ancha, se está hablando de magnoliópsidas. Un ejemplo de una planta liliópsida, una de las malezas más importantes en Guatemala por el área que ocupa, no tanto por la diversidad de cultivos que afecta, pero una de las malezas importantes es esta que ustedes ven acá. Esta planta le llamamos nosotros en Guatemala, en el lenguaje popular, le llamamos caminadora. ¿Sí? Es una planta del género Rhodboelia. La mayoría de la Rhodboelia en Guatemala es Rhodboelia cochinchinensis. Anteriormente se la encuentran en un libro como Rhodboelia exaltata, era porque era el nombre que se le daba a finales de los 80, principios de los 90. A la caminadora le llaman caminadora porque es una planta que dicen que va 2 pasos adelante de nosotros. Así dicen, que va dos pasos adelante de nosotros. Es una de las principales malezas en caña de azúcar. Y un ejemplo de hoja ancha, esta quizás es más conocida por ustedes, la tuvieron que haber visto bastante en la escuela, nosotros le llamamos golondrina. La verdad, a mí me cuesta distinguir entre las 2 golondrinas que hay. Me cuesta distinguirlas. Solo sé que las golondrinas son 2 plantas del género Euphorbia. Una es Euphorbia hipericifolia y la otra es Euphorbia hirta. ¿Sí? Como típica planta de Euphorbia, no sé si ustedes lo hicieron en la escuela, que en la escuela se hace bastante de esta. Es una maleza de porte bajo, chaparrita. Si ustedes cortan una hoja o cortan un tallo, tiene su savia lechosa, típica planta del género Euphorbia. Las malezas son evolutivamente, han sido plantas que, las típicas malezas, evolutivamente han sido plantas que debido en el momento que el humano cambió su actividad económica, su actividad productiva y se convirtió en gente ya que se estableció en sitios fijos y que se dedicó a la agricultura, las malezas comenzaron a tener cierta presión de selección. El humano comenzó a darse cuenta que no deseaba que malezas crecieran junto a su cultivo de importancia económica, debido a que las malezas le provocaban competencia por agua con el cultivo, competencia por nutrientes con el cultivo, competencia por espacio y exposición solar con el cultivo. Entonces el humano se dio cuenta que económicamente esas plantas tenían un efecto negativo sobre el cultivo. Entonces vinieron los humanos, se dieron cuenta de la competencia esa, tanto por agua, por nutrientes, como por luz. Inclusive algunas malezas producen compuestos alelopáticos, que son compuestos que son generalmente fitoalexinas, que se producen en la pared celular de las malezas, o de las plantas, perdón, y lo que hacen es inhibir el crecimiento de otras plantas alrededor de ellas. Entonces se dieron cuenta que las malezas eran indeseables en ese sitio, en ese momento. Entonces comenzaron a crear estrategias para eliminarlas. Y como los vegetales, como ciertos vegetales son organismos tipo R, según la clasificación que ustedes vieron en ecología, entonces como ciertos vegetales son organismos tipo R, comenzaron a diseñar estrategias que les permitiera sobrevivir y no desaparecer como especie. Evolutivamente, las malezas son muy, muy avanzadas.
Si nosotros agarramos y comparamos una planta cualquiera de las que estamos, de los híbridos que estamos produciendo actualmente, que son híbridos muy productores, y los dejamos a la mano de Dios, o sea, nos olvidamos de ellos y no les hacemos manejo agronómico, nos vamos a dar cuenta que esas plantas van a morir. Y sin embargo, las malezas nadie las cuida, por el contrario, todo el mundo las trata de eliminar y ellas están subsistiendo. Por ejemplo, pensemos en la caminadora. Pensemos en la caminadora. La caminadora, como la mayor parte de vegetales, se reproduce de forma sexual y es muy eficiente en la producción de semillas. Voy a dejar ahorita las semillas por ahí, les voy a hablar más adelante de ellas. Es muy eficiente en su reproducción sexual. Si ustedes encuentran caminadora en la plantación, pueden decir, mi estrategia de control de la caminadora va a ser eliminarla mecánicamente con herramientas. ¿Qué herramienta van a utilizar? Pueden utilizar machete, pueden utilizar azadón o pueden utilizar cualquier equipo incorporado al tractor. En cualquiera de los tres casos, ¿qué es lo que va a ocurrir? Vamos a cortar la maleza y vamos a decir, alarambe, qué chilero quedó el campo, quedó pura mesa de billar, no hay ninguna maleza. Señores, la caminadora es una planta que se puede propagar de forma asexual a través de esquejes, de forma muy eficiente. A través de esquejes, de forma muy eficiente. ¿Eso qué significa? Que si nosotros cortamos la caminadora acá, lo que estamos haciendo es creando más plantas, propagándola. ¿Cole? ¿Y qué es lo que va? Pero saquémoslo del campo, saquémoslo, porque muchos tienden a dejar la planta ahí, vamos a ver por la planta que recién cortada, para que se convierta en materia orgánica y se incorpore. Vamos a ver más adelante qué otras ventajas tiene. Pero la cortan y la dejan ahí. Ya nos dimos cuenta que no es conveniente, porque ahí lo que están haciendo es propagando la caminadora. Va, pues, pasemos rastrillos, se imaginan pasar en plantaciones de caña de azúcar. Pasemos a una herramienta que nos saque la maleza del campo de cultivo. No se preocupen, la planta subterráneamente tiene un rizoma y este rizoma, al momento de cortarlo, ustedes lo están estimulando para que broten más tallos. O sea, miren qué desarrollo evolutivo ha tenido esta planta. Se puede propagar eficientemente de forma sexual, se puede propagar eficientemente de forma asexual a través de esquejes y tiene un rizoma, estructura que también la puede utilizar para la reproducción. Pero quiero referirme un poquito más ahorita a la reproducción sexual de la caminadora. En mi anterior trabajo, yo trabajaba en un programa de control biológico en caña de azúcar, tanto más que todo a nivel de investigación. Trabajé 5 años en investigación, o sea, sé un poquito de investigación también, pero una investigación un poquito más de campo. Entonces, todo lo que tenía potencial para el control biológico en caña de azúcar, yo trataba de investigar. Mi caballito de batalla, el campo fuerte, y tengo algunos documentos escritos, fue Metarrhizium anisopus. Investigué sobre otros hongos entomopatógenos, pero un día la preocupación con los cañeros en la caña de azúcar nos hizo ponernos en contacto con los encargados de investigación de cada uno de los ingenios, y un día me comunicaron de que habían encontrado, que ya era repetitivo, que encontraban plantas de caminadora que cuando la planta producía su inflorescencia, le caía una enfermedad y mataba la planta. Entonces lo vimos como un potencial de control biológico. Y como ustedes ya casi terminaron su curso de fitopatología, pues ahorita ya puedo asegurar que ustedes ya saben. Como ustedes ya saben, cuando uno se encuentra con algo como lo que yo me encontré con potencial, o cuando uno quiere determinar cuál es el patógeno que verdaderamente está afectando a un vegetal, uno tiene que seguir los postulados de Koch.
nuestros postulados de Koch. Entonces dijimos, ok, sigamos los postulados de Koch. Colecté muestras de malezas enfermas, de caminadoras enfermas, me las llevé al laboratorio y determiné que habían dos tipos de patógenos. Un probable patógeno bacteriano, un probable patógeno fúngico. En ese momento no tenía claves para la determinación bacteriana ni reactivos. Entonces dije, ok, me voy a enfocar a los fúngicos, y si no es un hongo el que está provocando la enfermedad a la caminadora, pues ni modo, me voy a tener que tirar a lo bacteriano. Almacené todos los patógenos bacterianos y ahora los fúngicos, y con guías comencé a determinar de qué se trataba. Me asusté un poco cuando me di cuenta que tenía 8 especies, y las 8 especies de hongos probables. Logré aislar 8 especies de hongos, pero las 8 especies de hongos pertenecían a un mismo género, Fusarium. Un par de años antes, una doctora investigadora en Perú, trabajando con una especie de Fusarium, una espora le brincó del microscopio al ojo. Obviamente la doctora no se dio cuenta, y el ojo se le llenó de micelio, y fue una enfermedad tan fuerte que la doctora perdió el ojo. Entonces, cuando yo me di cuenta que tenía 8 especies, por su tipo de espora, me di cuenta que tenía 8 especies diferentes de Fusarium. Antes de seguir, dije, momento, antes de seguir trabajando y determinar el nombre correcto de este pinche hongo, porque no quiero perder mi ojo, determinemos cuál de los 8 es el que está provocando la enfermedad. Entonces, yo tenía dos opciones: o propagar de forma asexual la caminadora, o propagar de forma sexual. Pero analicé, hice uso del análisis crítico, y me dije a mí mismo de que si la enfermedad aparecía cuando la inflorescencia, aparecía en la inflorescencia, la planta se comenzaba a enfermar cuando aparecía la inflorescencia, entonces no era conveniente tomar esquejes para propagar la caminadora de una planta que no tuviera flor. Se me ocurrió en su momento colectar semillas. Si la planta se propaga eficientemente de forma sexual, mi análisis fue: si la planta ya produjo semillas, porque es una planta sana. Entonces, si yo inoculo esas plantas sanas en la especie del hongo que me provoque la enfermedad, ese es el hongo que yo quiero reproducir para establecer estrategias o programas de control biológico con una caminadora. Agarré, me preparé mi área, mis recipientes, porque dije, de una vez ya tenía mis unidades experimentables donde iba a hacer la inoculación. Sembré la caminadora, y mi sorpresa fue que casi nada me germinó. Casi nada. Dije yo, muchas de esas malezas, como la caña de azúcar la queman anualmente, y el sitio donde vive es fuerte, la maleza va a germinar principalmente cuando hay lluvia. Entonces esta planta probablemente necesite un tratamiento pregerminativo. Más adelante les voy a hablar en el curso de flores vamos a hablar de tratamientos pregerminativos. Voy a hacer un tratamiento pregerminativo. Le hice el tratamiento pregerminativo seguro de que me iba a funcionar. Nada, mucho. Volví a sembrar la pinche caminadora y me puse a investigar, y me di cuenta que la Rhodboelia, como una estrategia evolutiva para asegurar su presencia y no extinguirse, lo que hace es que de una inflorescencia disemina toda la semilla y crea mecanismos que no logré llegar a comprender en su momento. No sé si alguien ya los tiene determinados, pero desarrolla mecanismos que le permiten que su semilla no germine al 100% en el primer año. Es más, el primer año solo germina el 10%. Luego, otro porcentaje germina el segundo año, otro porcentaje germina el tercer año. Inclusive se tienen reportes de que hay en lugares, se ha encontrado que la semilla emitida por una inflorescencia o por una misma planta tiene una capacidad de ir terminando de germinar hasta el cuarto o quinto año.
¿Qué significa? Si una caminadora produjo flor, produjo fruto, produjo semilla y diseminó su semilla, tenemos malezas para 3 o 5 años en el campo de cultivo. Les comentaba a sus compañeros que desgraciadamente el programa en el que yo estaba, que terminó ahí, o lo terminaron ahí, hubo una crisis económica y a mi programa le cortaron los recursos y de hecho por eso es que estoy en la escuela, si no probablemente siguiera en ese programa. A mi programa le cortaron los recursos, ya no seguí trabajando. Ahorita, sacando un poquito de información para prepararles a ustedes la presentación, me encontré que en Perú ya establecieron programas de control biológico para el control de la caminadora utilizando un hongo del género Fusarium. Eso lo acabo de descubrir. Yo estuve trabajando eso en 1998. Entonces se los cuento para que vean la desventaja que tenemos en Guatemala como investigadores, en donde la investigación no tiene estímulos. Es más, a mí yo ya llevaba una carrera como investigador en control biológico y de un brochazo me sacaron de ahí y tuve que agarrar experiencia en otra cosa. Bueno, pero lo importante ahorita es contarles evolutivamente cómo una maleza ha creado mecanismos para desarrollar, ha creado mecanismos para sobrevivir. Si ustedes preparan un campo de cultivo, establecen un cultivo casi cualquiera, yo les apuesto que las primeras plantas que comienzan a germinar en ese campo son las malezas. Son las malezas. Las malezas van a germinar primero, las malezas van a crecer más rápido. Evolutivamente han desarrollado mecanismos que les permite llevar la delantera con relación a los cultivos que nosotros producimos comercialmente. Ahora bien, yo como agrónomo tengo que tener claro que si establezco un cultivo, yo voy a gastar dinero, yo voy a invertir recursos en el control de las malezas, pero no durante todo el ciclo de cultivo. Yo voy a invertir recursos solo en el momento que la maleza haga competencia con mi cultivo de importancia. Al periodo en el cual la maleza compite por sus recursos con nuestro cultivo principal, se le conoce como el nombre de periodo crítico de interferencia. Y yo voy a controlar malezas solo en el periodo crítico de interferencia. Por ejemplo, pensemos en una planta. Y una planta que ustedes llegaron a conocer, ojalá que la terminen de conocer en el 8º cuatrimestre ya presencialmente en la escuela. El ave del paraíso. El ave del paraíso. El ave del paraíso es una planta que produce rizoma. Su rizoma es muy grande, muy fuerte y su sistema radicular también lo es fuerte. Señores, si ustedes se recuerdan cuando estuvieron cosechando en primer año el ave del paraíso, ¿se recuerdan cómo era? Y imagínense ahorita caminando en las calles entre 2 hileras de ave del paraíso. Imagínense que comience a crecer maleza pequeña. ¿Qué competencia va a hacer la maleza ahí con mi ave? De hecho, en la escuela tenemos un problema. En la escuela, para nosotros el periodo crítico de interferencia es todo el ciclo de cultivo. Por ejemplo, voy a salirme del área de flores. Tenemos una plantación de tomate. Si una plantación de tomate en escuela, allá en su finca o su área es diferente, pero en escuela. Si una plantación de tomate en escuela, ya la planta ya comenzó a fructificar. Yo la he mantenido libre de malezas. La plantación de tomate ya comenzó a fructificar. Sabemos que la planta no se cosecha en un solo día, sino que hay un periodo de cosecha. La planta se cosecha un día, se cosecha el siguiente día, se cosecha el siguiente día, hasta que la planta deja de producir tomates. Vamos a tener un periodo de 10, 20 días de que vamos a estar cosechando la planta. Pero hoy, la planta ya comenzó a producir tomates y yo he mantenido mi planta libre de maleza. Pensemos, ¿será que a partir de este momento
yo voy a seguir controlando malezas. ¿Para qué? Una planta ya con fruto, ¿qué competencia con agua va a tener? ¿Qué competencia con nutrientes? Vector de plagas, vector de enfermedades. Si ya tengo los tomates en producción, ¿para qué voy a controlar la maleza? Ah, pero si vamos a la escuela y encontramos una planta de tomate ya en fructificación y le encontramos maleza, nos cae una crítica de la grande habla, principalmente de los egresados. Y se lo digo porque ya van a ser ustedes egresados. Y cuando uno es egresado, lo primerito que hace es criticar lo que está en la escuela. Decir, los agrónomos de ahora, yo lo he oído con patojos que salieron hace 3 o 4 años, los agrónomos de ahora ya no salen prácticos, ya no quieren dejar la computadora, ya no quieren dejar los teléfonos, no quieren agarrar un machete, no quieren ir al campo, y es una mentira y ustedes lo saben. Que ahorita estamos en una situación así, es una cuestión de pandemia, no es una cuestión de política de la escuela. Entonces, pero a lo que voy es, como agrónomo, quitémonos la idea de que nos vamos a estar controlando malezas todo el tiempo. Por ejemplo, una de las primeras experiencias laborales que yo tuve fue en una plantación donde había soya y sorgo. Soya, Glycinemax, sorghum vulgare, ¿sí? O sorgo o maicillo le llaman también. Ahí la finca era tan chiquitita, pero tan chiquita, que la cosecha no se hacía con gente, de forma manual, sino que la cosecha del grano de soya y la cosecha del grano de maicillo se hacía de forma mecánica. Y no arrendaban maquinaria, ellos tenían su propia maquinaria, tenían sus propios silos. Entonces, para la cosecha, de hecho tuve la oportunidad de manejar una de ellas. Para la cosecha, ustedes ya ganaron su curso de mecanización, me imagino que el ingeniero Robles o el ingeniero Denis les hablaron de ello. Pero para la cosecha son unas máquinas que se llaman combinadas. Son unas máquinas que tienen unas cuchillas rotativas que van cosechando la planta. Todo lo cosechado lo tiran a un depósito. Dentro de ese depósito, por cuestión de gravedad, se separa el grano del rastrojo. El rastrojo lo regresa a la máquina al campo y el grano lo deposita, lo guarda en un depósito. Cuando el depósito está lleno, la combinada tiene un gusano y ese gusano lo saca y lo tira directamente, ya sea al camión o lo baja directamente al silo. ¿Periodo crítico de interferencia de las malezas? No, ahí digamos, ellos tenían para cada cultivo, para cada época del año, tenían su propio periodo crítico de interferencia. Y había un momento en que ya no controlaban maleza. Había un momento que miraban la plantación, que la plantación se iba llenando de malezas y ya no les interesaba, porque ya realmente la maleza económicamente no era competencia y se gastaba en estarla controlando. Entonces no había que controlarla solo con tal de ver bonita la plantación, ya la planta estaba en grano. Pero al momento de la cosecha, cuando iba a comenzar la cosecha, unos días antes, se metía una cuadrilla, se metía a ambas plantaciones, se metía una cuadrilla a controlar una maleza en particular. Una maleza en particular. No controlaban malezas en general porque realmente no interesaba, pero sí se metían a controlar una maleza en particular. No sé si ustedes, esta no se me ocurrió ponerla aquí en la presentación, pero no sé si ustedes lograron conocer las malezas del género Hipomoea. Son de la familia Convolvulaceae, si mi memoria no me falla. Chica, muchachos, les estoy hablando de hace 30 años y todavía me recuerdo. No, menos de 30, 25 años. De la familia Convolvulaceae. No, más de 25. Qué vergüenza. Son unos bejucos, hojas agitadas, unos bejucos, flor en forma campanulada de color morado. ¿Por qué? De hecho, en el campo no le decían hipomoea, le decían bejuco. ¿Por qué iba la gente a cortar el bejuco? Porque ese bejuco, por ser una liana, se enredaba en las aspas de la combinada y la atoraba. Si se atoraba, había que parar, bajarse y comenzar a desatorar el bejuco. Entonces, rentablemente era más fácil mandar una cuadrilla a quitar el bejuco previamente. Ahí, si ustedes se dan cuenta, el periodo crítico de interferencia con el bejuco fue únicamente al final, en el periodo de la cosecha. Entonces, uno debe conocer
perfectamente cuál es el periodo crítico de interferencia y es cuando es cuando económicamente la maleza va a hacer competencia con nuestro cultivo por los recursos. Hay varias formas de control. Aquí voy a ir un poquito rápido y solo le voy a dedicar más tiempo al final al control químico. Apúrate, Mario Alemán. Hay varias formas de control. El control manual, con la mano. Cualquiera dirá, control manual, ese ni lo platiquemos. Señores, en empresas de flores y follajes, las malezas se controlan principalmente de forma manual. Una gran cantidad de la gente que se contrata en las empresas es para control de malezas. Por ejemplo, si ustedes decidieran poner o establecer una plantación de clavel dianthus con el objetivo de exportar flor de corte, señores, les comento que pueden haber métodos muy modernos de control de maleza química, de maleza mecanizada, pero el control de malezas es manual. Por la densidad de población del cultivo principal, el control se realiza de forma manual. El control manual nunca va a pasar de moda. El control de manual, por muy tecnificado que esté un cultivo, en muchos momentos se puede convertir en la única herramienta o la única estrategia de control de malezas viable en una plantación. También tenemos el control mecánico, como les dije hace un rato, que puede ser con herramienta, asadón, machete o herramienta acoplada al tractor. También puede ser acolchado. El acolchado significa el cortar malezas o el cortar plantas de otro sitio a propósito, plantas como por ejemplo el zacate jaraguá, se corta y digamos aquí está la planta y se coloca alrededor de toda la planta. El acolchado, de alguna forma, lo que hace es conservar la humedad en mi cultivo principal. Es una herramienta antiquísima. Lo que hace es conservar la humedad en mi cultivo principal y no permitir el paso de la luz al suelo. Al no permitir el paso de la luz al suelo, se crea una cámara de oscuridad entre la maleza o la planta utilizada para acolchado y el suelo. Entonces las malezas al germinar no van a recibir la luz solar necesaria para que fotosinteticen. Entonces es un método bastante efectivo para control de malezas. El solarizado, que consiste en forrar con plástico el campo. Generalmente se utiliza plástico transparente. Se debe forrar totalmente el campo con plástico, el área donde se quiera controlar malezas, y lo que va a ocurrir es que ese plástico si el suelo, tiene que estar húmedo, se forra totalmente con plástico, no se permite que haya fugas de gases. ¿Por qué? Porque al pegar el sol, tiene que ser en un área totalmente expuesta al sol, al chocar el sol con el plástico va a permitir la entrada de calor, pero no va a permitir la salida. Y como aquí hay humedad, se va a crear una cámara húmeda muy fuerte, que es muy efectiva para el control de malezas, para el control de bacterias, para el control de hongos, para el tratamiento de suelos en general. Cuando terminó el periodo solarizado, se quita el plástico y ya se puede establecer un cultivo. Una técnica más moderna y muy utilizada también en campos, ustedes la han utilizado, una técnica más moderna para el control de malezas y muy utilizada en campo, quizás una de las más utilizadas actualmente, es la combinación de estos dos, del acolchado y el solarizado. Le llamamos el acolchado plástico. Que eso lo han hecho y espero que les hayan explicado para qué se hace en la escuela, porque yo sí vi que lo hicieron en módulos. ¿En qué consiste el acolchado plástico? Consiste en preparar la cama de siembra. Generalmente son surcos o canteros, hileras o canteros. Preparar la cama de siembra y en la cama de siembra esa cama de siembra se cubre con un plástico de forma semejante a la descrita en el solarizado. Se cubre
en la cama de siembra se cubre con un plástico. Ojo, ¿qué significa? Que en la forma descrita con el solarizado, que debe estar el suelo húmedo, total, ya preparado, húmedo, con su sistema de riego ya incorporado, de preferencia riego por goteo, y el suelo perfectamente mullido. No debe permitirse que haya fugas de vapor de agua. Entonces se cubre la cama de cultivo, ¿sí? Y luego, a todo lo largo del plástico, se abren agujeros en el plástico, un agujero por cada postura de planta que nosotros vayamos a, valga la redundancia, a plantar en el campo, y se coloca la planta. Ojo, porque esto no es solarizado, porque si fuera solarizado, el plástico debería de absorber bastante calor para calentar el suelo y como hay humedad, crear una cámara húmeda que mataría cualquier cosa, inclusive mataría la raíz de nuestro cultivo. Entonces no es lo mismo que el solarizado, el acolchado plástico no es lo mismo que el solarizado. Generalmente, para esta labor, nosotros lo que vamos a evitar es que nuestro plástico, absorba calor. Entonces, lo que vamos a evitar es que nuestro plástico absorba calor. Pero sí queremos que nuestro plástico cree una cámara oscura entre el plástico y el suelo, ¿sí? Que cree una cámara oscura. Obviamente se pega eso. Yo lo estoy haciendo así, pero es bien pegado. Pero lo que se espera es que se cree una cámara bien oscura. Entonces, generalmente los plásticos que se utilizan para el acolchado plástico, generalmente son de dos colores. Un color es negro y el negro va orientado hacia el suelo. Lleva color negro y el color negro va orientado hacia el suelo. Y el otro color es un color claro. En algunos sitios se utiliza color blanco. En Guatemala se utiliza, porque los calores no son tan extremos, tan fuertes. En Guatemala generalmente se utiliza un gris brillante, un gris plata, ¿sí? Entonces el negro va hacia abajo y el gris va hacia arriba. El gris brillante, el gris plata. ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué no se pone al revés? Si se pone al revés, el negro absorbe calor y me puede matar el cultivo. Se coloca de esta forma para que el negro cree cámara oscura entre el suelo y el plástico, y el gris plata, el gris brillante, refleje la luz solar. Al reflejar la luz solar, no se va a crear una cámara caliente entre el plástico y el cultivo que me mate la raíz, y al irradiar, al reflejar la luz solar, se está aumentando la tasa fotosintética en el cultivo. Entonces, un color gris plata, un color gris brillante hacia arriba, un color negro hacia abajo. Y ustedes dirán, pero ¿y no que lo que queremos es matar malezas? Pues no es matarlas, porque matamos también el cultivo al crear una cámara húmeda caliente. El plástico me va a permitir un ahorro de agua, porque no va a permitir que se esté evaporando mucha del agua. El agua va a permanecer en el suelo. No se está evaporando el agua por la exposición a la luz solar, entonces me está conservando humedad, y al germinar las malezas, como se van a topar con una cámara oscura, la planta no va a tener la suficiente fuerza para romper el plástico porque no está fotosintetizando, no tiene de dónde obtener energía, y obviamente la energía del endospermo, de la semilla que dio origen a esa maleza, tiene que acabarse y la planta va a morir. Entonces es un eficiente control de malezas. Permite que la maleza germine, pero no permite que la planta emerja del plástico. Entonces es un eficiente control de malezas, me conserva la humedad y me mejora la tasa fotosintética. Entonces esta es una herramienta muy, muy utilizada. En escuela la utilizamos bastante. Ustedes no sé si lograron pasar por algunos de los dos módulos de hortalizas todavía en el 2020, pero en el 2019 sí estuvieron en sus módulos de hortalizas. Un poco en flores lo usamos, pero ahí tuvieron que haber visto la utilización del acolchado plástico. El control biológico, que todavía está en pañales en Guatemala, no hemos trabajado mucho sobre el control biológico, es un potencial. Imagínense, cuando yo tenía la edad de ustedes, un poquito más grande, comencé a trabajar en eso, y todavía sigue siendo un potencial. Eso como país nos debería de dar pena o vergüenza, no sé qué decir.
y el control químico utilizando herbicidas. Cuando hablamos del control químico utilizando herbicidas, no significa de llegar al agroservicio, quiero un herbicida, aquí está, muchas gracias y ya me fui. No, cuando nosotros hablamos del control químico utilizando herbicidas, lo primero que tenemos que hacer es conocer bien la maleza que me está afectando. Obviamente, cuando yo tengo un cultivo no tengo una única maleza, sino que tengo un complejo de malezas, y ahí la importancia de los conceptos de valor de importancia que ustedes aprendieron en su curso de ecología. Entonces deben de conocer la maleza para saber qué estrategia, determinar cuáles son las más importantes, luego conocerlas para el establecimiento de estrategias, y si dentro de las estrategias se va a utilizar un herbicida, conocer cuáles son las características del herbicida que yo debo de buscar. Cuando yo vengo y selecciono un herbicida, aparte de la especificidad que debe tener el herbicida, yo voy a tomar en cuenta los días de control. Lo ideal es los días de control. Creo que esto no tengo que definir, la cantidad de días que un herbicida me mantiene sin malezas un cultivo. Y lo ideal sería que los días de control coincidan con el periodo crítico de interferencia. Nítido, una sola aplicación. Probablemente, dependiendo del ciclo del cultivo, de la longevidad del cultivo, probablemente sus periodos críticos de interferencia van a necesitar, por los días de control de un herbicida, que se hagan 2 aplicaciones o 3 aplicaciones o qué sé yo. También es importante la correcta selección del equipo de aspersión o de aplicación del herbicida. Nosotros venimos y podemos utilizar un mismo equipo para la aplicación de insecticidas, para la aplicación de fungicidas, para la aplicación de fertilizantes foliares o de fertilizantes en general. Nosotros podemos utilizar el mismo equipo, obviamente con un buen lavado previo entre una aplicación y otra aplicación, pero lo que no se vale es utilizar el mismo equipo para el control del herbicida. Generalmente en cada finca tienen que tener su propia bomba para la aplicación de herbicidas. Si su finca o su empresa tiene los recursos muy limitados, hagan lo que hacemos en el área de flores, que nosotros en el área de flores somos la cenicienta de la ENCA. Todos los recursos se van para producción animal, la mayoría. Lo que no se va para producción animal se va para hortalizas. Lo que queda, los puchitos que quedan, se van para vivero forestal, para cultivos extensivos. Y ya la chinguita le queda frutales, y las sobras de la chinga se va para flores. Entonces nosotros lo que hacemos es que las bombas que de varias bombas que nos sirven, hemos ido armando con piezas bombas, y esas son las que utilizamos para maleza. No es lo correcto, pero tenemos nuestras bombas exclusivas para la aplicación de herbicidas. Pero eso que acabo de decir es bien importante. Pero bajo el mismo nivel de importancia, así como tenemos que tener equipo exclusivo para la aplicación de herbicidas, también la selección de la boquilla es importante. Y ojo, en escuela, miren, eso tiene que cambiar. Las cosas las tenemos que hacer bien en escuela. En escuela no tomamos en cuenta eso. Las boquillas para la aplicación de herbicida deben ser boquillas de abanico. Las boquillas que se utilizan para la aplicación de otros productos, insecticidas, fungicidas, foliares, son boquillas de cono hueco. La diferencia entre las boquillas de abanico y de cono hueco en su aplicación no es tanto de que el cono hueco me va a formar un cono, y que por lo tanto, si aquí tengo una planta, cuando yo pase por el cono le voy a hacer 2 aplicaciones, cuando paso la planta por este lado y cuando la paso la planta por este lado, y pues se llama cono hueco porque en el centro no aplica. Pero no es tanto eso. Lo importante no es que esto forma un cono, y el abanico, tal y como su nombre lo indica, forma un abanico. No es esa la importancia. La razón por la que no se deben utilizar boquillas de cono hueco para la aplicación de herbicidas, la razón por las que se deben seleccionar boquillas de abanico para la aplicación de herbicidas, es
está en el nivel de atomización de la gota durante la aspersión. Las boquillas de cono hueco atomizan más la gota. La gota sale más fina, la gota sale más pequeña. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy aspersando, quiero que el chorro que yo tire se disemine por todos lados. Entonces el tamaño de gota es pequeño, bien atomizado. Pero si yo utilizara, que de hecho en la escuela lo hacemos, si yo utilizara boquillas de cono hueco para la aplicación de herbicidas, la gota de la aspersión del herbicida me va a salir muy fina y con ello corro riesgo de provocar deriva. ¿Se recuerdan? Lo platicamos en la plática pasada que la deriva, la boquilla de abanico, me evita la deriva, saca la gota menos atomizada, eso significa que la gota va a ser un poquito más gruesa y al salir un poquito más gruesa la gota va a pesar un poco más y al pesar un poco más va a caer de forma un poquito más vertical. Se va a evitar la deriva. Entonces, es bien importante esto, muchachos, principalmente, bueno, va a depender del cultivo, y vamos a, apurate Mario, vamos a ver algunos ejemplos de cómo aplicar para evitar derivas. Es importante que nosotros conozcamos malezas. Aquí estoy tratando de citar algunas de las importantes. No desde el punto de vista taxonómico, sino simplemente desde el punto de vista descriptivo. Por ejemplo, el coyolío, que todos lo conocemos, que es el cuco de un montón de nosotros. Evolutivamente ha creado mecanismos que le permite ser muy persistente en el campo. Es la principal maleza naenca. Esta maleza que también la tuvieron que haber encontrado bastante en cultivos extensivos, que nosotros le llamamos pasto Johnson, es un sorghum jalapense, es también una maleza importante, de difícil control, muy importante en muchos cultivos a nivel nacional. Esta que está acá, que cualquiera dice, qué bonita, es una ornamental. No, señores, es familiar de una ornamental. La ornamental se llama Implantis valeriana, esta se llama Implantis balsamina, en el campo la conocemos como balsamina y es una maleza muy frecuente y muy fuerte en plantaciones de café. Esta que está acá, me imagino que ustedes la han visto en cultivos bajo sombra, en umbráculos, es una planta del género Oxalis, son tréboles, también son malezas muy fuertes, muy persistentes. Esta que está acá, hay un poquito en la escuela, es desde los 80s, los investigadores nutricionales, los agrónomos que se dedican a la parte nutricional, han venido recomendando esta planta como una planta que tiene muchos aportes nutricionales para la dieta del guatemalteco, principalmente en zonas donde hay escasez de alimentos. Es una planta del género Amaranthus y que en Guatemala crece como maleza. Imagínense qué potencial tenemos con el desarrollo evolutivo que estas plantas tienen. Deberíamos de comenzar ya a domesticarlas un poco. Se ha intentado hacer, pero todavía no ha entrado dentro. Los gobiernos no han hecho para que entren dentro de la dieta del guatemalteco. O esta que está acá, que es una de mis favoritas. En la escuela aparece bastante esta maleza también. Es una maleza del género Chenopodium. Cuando ustedes la cortan y está así todavía tiernita, la cortan, tiene un olor muy particular. En los hogares guatemaltecos se utiliza para preparar tomas cuando la gente tiene problemas de parásitos intestinales, lombrices como le llamamos. La gente tiene problemas de parásitos intestinales. Es muy buena. También algunas personas, y en el gremio bastante, la utilizan para cuando vienen días que amanecen con mucha sed, días que algunas personas amanecen con mucha sed, preparan su caldito de huevos, le echan una ramita de apazote, sale buenísimo. Yo como no tiendo a padecer mucha sed, casi no lo hago, pero yo sí me he llevado, cuando estaba en la escuela me he llevado mis ramitas de apazote tierno, vengo aquí a la casa, yo soy bueno para cocinar. Acuérdense que el agrónomo debe ser bueno desde pegar un botón hasta pilotear un avión. Dicho no de Mario Alemán, sino que es un dicho del finado colega Francisco Ibarra. Pero le pico bastante cebolla, pico ajo, lo pongo a freír. Ya cuando esas bastante cebolla y el ajo están negritos de estarse friendo, le dejo caer unos frijoles parados y una ramita de esto. Queda la pura mecambrea, muchachos.
Pero estos miren, son ejemplos de plantas que son indeseables en el cultivo, pero que pueden tener alguna utilidad, porque hasta esta la podrían vender como ornamental. Hay plantas, hay plantas que manejan un mismo nombre común. Por ejemplo, hablamos de mozote, y no estoy hablando de su catedrático de investigación, no estoy hablando de otro mozote. Yo no digo apodo, hablamos de mozote, ¿sí? Hablamos de mozote, ¿sí? Y como mozote podemos conocer esta planta del género Cenchrus, que ha implementado un mecanismo de que en sus semillas generan estas espinitas que se le prenden a uno, pues algunos le llaman whisquilío, se le prenden a uno en la ropa o en el pelo a los animales. Entonces nosotros, los animales, les servimos como mecanismo de dispersión, de diseminación a la maleza. Pero puede ser que ustedes un día estén hablando de mozote con un colega, ustedes estén pensando en esta, y el colega esté pensando en esta, que también se le llama mozote, que es una maleza de hoja ancha, asterácea, que es del género Bidens, que produce también sus semillas, y estas estructuras se prenden también a la ropa o al pelo de los animales, y también servimos nosotros como mecanismos de dispersión. Entonces muchas veces tenemos que tener bien claro de qué maleza se trata, porque hay muchas malezas que pueden tener un mismo nombre. O díganme, ¿cuántos no hablan de la maleza llamada flor amarilla? Puchica, donde son flor amarilla y flor de muerto, hay un montón de plantas de géneros diferentes. En la escuela tenemos varias flores amarillas. Quizás la que más frecuentemente encuentran ustedes en cultivos extensivos es una planta del género Melampodium. Melampodium divaricatum y Melampodium, ya no me recuerdo el otro epíteto específico, pero son Melampodium. O esta maleza que a la gran puchica es una maleza dura y difícil de controlar, su sistema radicular es muy fuerte. Nosotros le llamamos escobillo, pero me gusta más el nombre científico, Sida acuta y Sida rombifolia, son las dos especies de Sida que hay, porque realmente es problemática, igual que la palabra que se escribe igual, que es una enfermedad. Este solo es un muy breve repaso. Perdón, me falta esta, que abunda en la escuela. Nosotros le llamamos verdolaga, es una maleza del género portulaca. Ustedes la conocieron en primer año, en hortalizas probablemente, la conocieron como una maleza de importancia en el área de la ENCA. Exacto, os iba a contar ahorita. De 1985 a 1987, y probablemente unos años después, esta planta era una de las principales fuentes para las ensaladas que se repartían en el comedor de la ENCA. Obviamente, tenía que ser cuando la maleza estuviera tierna, porque ya muy sazona, ya la maleza era un poco amarga. Pero en mis tiempos de estudiante de la ENCA, para que no se quejen ustedes de la comida de la ENCA, muchachos, en el tiempo de que yo era estudiante, la mayor parte de hortalizas, a ver a dónde iban a parar, nosotros nos comíamos como ensalada la verdolaga. Esta, miren, que me imagino que ustedes la conocen, muchachos, 5 negritos. Es una planta del género lantana. Les cuento, es una planta que estamos exportando bastante en ornamental. Una maleza en muchos cultivos, en la ENCA crece por todos lados, y sin embargo nosotros la estamos exportando. Entonces, aquí traté de darles un brevísimo repaso, ya son las 1:30, me tengo que apurar porque solo me quedan 20 minutos. Un breve repaso de malezas. Entre los materiales que les voy a subir a la plataforma dentro de un rato está la presentación, como siempre lo he tratado de hacer, y la tengo que subir ahorita porque el grupo de la tarde es otra presentación, ya es la de clima, pero les voy a subir esta, y les voy a subir, fíjense que preparándoles información para darles a ustedes, me encontré con un manual de malezas en caña de azúcar elaborado por Senjicaña. La ventaja es que lo pude descargar y me gusta porque trae una más amplia descripción de malezas y una más amplia descripción de herbicidas que lo que yo les voy a dar acá. Yo aquí les voy a hablar de pocos herbicidas, más que todo les voy a decir cómo se usan, pero en el manual que les voy a subir está una más amplia descripción de todas las malezas y los herbicidas que se usan en caña de azúcar.
Entonces, aunque sí les voy a hablar de algunos ejemplos de herbicidas, no me interesa tanto eso porque ya se los estoy juntando. Ojo, si yo les dije que les voy a hacer un examen al final del módulo, es obvio que el manual no es para que lo estudien, el manual es para que lo tengan, para que lo descarguen y lo tengan ahí, por si a alguno de ustedes le pueda servir más adelante, ya sea en su curso de cultivos de exportación en el octavo cuatrimestre, o que les sirva en su vida profesional si se encuentran con algunas malezas de las que están ahí, ya que les hablan de algunas estrategias de control. Pero ya hablando del control de malezas, señores, no se casen con un solo control. Generalmente ustedes estuvieron viendo ahorita en entomología y en fitopatología los programas de manejo integrado de plagas. Muchas veces se cumplen, muchas veces la gente se tira principalmente solo a lo químico. En el caso de las malezas, yo sí les aconsejo que hagan combinación. Hay veces que hay que tirar químico, pero hay ocasiones que tiene que ser manual o mecánico. Lo biológico es algo que les queda a ustedes como tarea ya como egresados, ir viendo cómo se desarrollan programas de control biológico en Guatemala, tanto implementando los programas que ya se tienen conocimiento, como por ejemplo la aplicación de Fusarium para el control de caminadora, o creación, investigación para la determinación de nuevos programas de control biológico. Pero del control manual, ¿qué les tengo que hablar? Si es arrancar las malezas con la mano. Del control mecánico con machete y con azadón lo hicieron bastante en primer año. Y mecanizado, y acoplando equipos de discos a los tractores, me imagino que lo vieron bastante, lo tuvieron que haber visto en mecanización. Entonces ahorita los minutitos que me quedan los voy a dedicar al control químico con aplicación de herbicida. Esta tabla, miren el año por favor, es muy vieja. Imagínense, Efraín Molina no se había graduado de la escuela, yo ya soy más antiguo que Efraín, fui antiguo de Efraín, pero Efraín Molina no se había graduado de la escuela cuando se creó esta tabla, y miren, ya está todo pelón y viejo. Entonces, imagínense qué vieja es la tabla. La verdad, la usé porque no conseguí una más moderna. La verdad que tampoco no ha cambiado tanto, pero miren, como el boom en la investigación y desarrollo de moléculas, ya acordamos que ha ocurrido principalmente en las guerras fuertes. Después de eso ya ha sido poca la cantidad de herbicidas que se han ido creando. Sin embargo, miren la cantidad de herbicidas que tenemos a la fecha. Desde los herbicidas más viejos, como el agente naranja, que se fueron desarrollando durante las guerras, hasta los herbicidas más modernos. Entonces, existe una diversidad de herbicidas. Lo importante es aprender a utilizarlos. Van a haber herbicidas que son selectivos. Cuando son selectivos, igual cuando se habla de la emergencia, uno se queda pensando, ¿selectivos a qué? ¿El herbicida es selectivo a un cultivo, o sea, no lo va a matar? ¿O es selectivo a la maleza? La verdad no importa selectivo a qué es. Por ejemplo, el fusilade. El fusilade es un herbicida que tiene como ingrediente activo el fluazifop. Insisto, lo importante es fluazifop porque el nombre lo pueden encontrar de varias, el producto lo pueden encontrar con varios nombres comerciales. El fluazifop es un herbicida selectivo. ¿Selectivo a qué? Miren lo que tengo acá escrito. Control de malezas. Es selectivo para el control de malezas. No, pues la selectividad es con el cultivo que protege. Si controla gramíneas, ¿qué es lo que no controla? Hoja ancha. Entonces no se compliquen con selectivo a qué. Yo tengo que saberme que con esto mato gramíneas y que esto me resiste y que es bueno para usar en hoja ancha. Por ejemplo, tengo una implantación de soya, como la donde yo trabajé, yo puedo aplicar el fluazifop con cualquier equipo que sé que aplicado en dosis bajas no me va a matar la soya o el frijol, y sí me va a matar malezas del tipo de las gramíneas. Ahora bien, yo tuve un problema en el Ave del Paraíso.
porque a pesar de que mi periodo crítico de interferencia me permitía tener bien enmalezado, yo no lo podía tener bien enmalezado porque venían los egresados y me criticaban un montón. Y eran vistos bien enmalezados. Dicen que en la escuela ya los alumnos solo se la quieren pasar durmiendo. La verdad es que la crítica era más, bueno, no para ustedes y para nosotros igual, catedráticos y alumnos. Bueno, hay una maleza, hay una gramínea que me crece en medio de la macoya. Una gramínea de unos tallos tan duros. Yo lo que hacía era que mandaba a los de primer año a que sacaran navaja filuda o machete cuto, que no fuera muy largo, para que metieran la mano dentro de la macoya, agarraran la maleza, la estiraran y luego la cortaran. Ese era el único método de control que estaba encontrando. En la mañana, a las 6:30 de la mañana, 7 cuando venían de la bodega, los estudiantes eran bastante eficientes. Pero ya no sé si a ustedes no les tocó esto porque ya utilizábamos el plástico. Cuando los estudiantes ya llegaba yo a verlos a las 9, ya los estudiantes ya no querían meter las manos. Al principio a mí me extrañó, luego les comencé a ver las manos todas coloradas. Ya de tanto estar jalando, les quedaban las marcas en la mano y les dolía, y eso hacía de que los estudiantes ya no quisieran, tenía que estar uno como que era capataz ahí detrás, frente a los estudiantes, para que trabajaran, ya no querían seguir trabajando. Yo platicando un día con don Osvaldo, me dice Osvaldo, mire profesor, no habrá un herbicida que pueda usarse. Y la verdad que me pareció muy efectivo para el control de gramíneas. Pero tenía el problema que si nos vamos a grupos, si dijimos que gramíneas son todas las lidiopsias, obviamente van a haber algunas hojas anchas que aparecen gramíneas y algunas gramíneas que aparecen hojas anchas, porque siempre están esos grupos de intersección. Yo me puse a pensar, sí, tengo el problema de esa gramínea que lo puedo controlar bien con ese herbicida, pero tengo el problema que está en Abel Paraíso, que es una liliópsida. Entonces se me ocurrió hacer investigación de campo, o sea, una investigación experimental. Agarré una macoya y preparé la dosis más baja, porque generalmente estos recomiendan en un rango. Entonces utilicé la dosis más baja del herbicida y se lo apliqué. Esperé unos días, el control de la maleza fue bueno y no me afectó el Abel Paraíso. Dije yo, pero puedo hacer que el control sea mejor en la maleza. Entonces, ¿qué hice? Aumenté un poquito de la dosis y se lo apliqué a otra macoya. Obviamente yo corría el riesgo de matar una macoya, muchachos. Se lo apliqué a otra macoya. ¿Sí? La sorpresa fue que tuvo un excelente control de la maleza, al punto que ya solo había que meter la mano y jalar la maleza, ya no se le quemaba a uno la mano porque no estaba tan dura, la maleza se desprendía solita. Entonces sí hizo un efectivo control de la maleza y el Abel Paraíso no se vio afectado. Entonces sí es importante que nosotros vayamos haciendo esas pruebas cuando vamos a estar haciendo aplicación de herbicidas. No solo, porque dicen que es bueno, lo voy a aplicar. No, primero evalúen, muchachos. Este otro, miren, ya lo platicamos, el 2,4-D, el ácido 2,4-diclorofenoxiacético. El 2,4-D es específico para el control de malezas de hoja ancha, específico para controlar malezas de hoja ancha. O sea, es específico para ser aplicado en plantaciones de gramíneas, por ejemplo, una plantación de maíz. En dosis bajas es muy eficiente. Les coloco acá esto y ya no lo voy a repetir, que es absorbido por el follaje porque algunos se aplican al follaje, otros se aplican al suelo. Pero acá este es importante porque Bisagro es un poco más genérico y no pone mucha información. Pero ya cuando ustedes encuentren productos más finos, se van a dar cuenta que hay dos tipos de 2,4-D y lo va a decir acá. 2,4-D amina y 2,4-D éster. Y nadie les va a dar información. Entonces, aprendamos bien cuándo utilizar el amina, cuándo utilizar el éster. El amina produce gota más fuerte, más gruesa, entonces va a ser un herbicida que va a producir menos deriva. Se puede aplicar cuando tenemos plantaciones que pueden ser susceptibles, y queremos que el herbicida
control de maleza, pero que no llegue al cultivo. El éster, la gota es un poco más fina. Entonces es un producto que me va a provocar mayor deriva, pero no solo la deriva, sino que también, como la gota va a ser fina, tiende a volatilizarse. Entonces puede ser de que nosotros, durante la aplicación, no toquemos el cultivo principal, que puede ser susceptible, pero durante la volatilización, el producto sí puede tocar el cultivo principal. Entonces, el éster se aplica cuando tenemos áreas en donde no hay una plantación que sea susceptible. Entonces aplicamos el éster y no importa que haya deriva y que haya volatilización. Es más, la deriva y la volatilización me puede servir porque para lo que no pegue en la planta le llegue a otras plantas. El Ventazone es un producto específico. Sirve para el control. Se utiliza mucho en arroz, muy utilizado en arroz. A pesar de que el arroz es una poácea, se utiliza para el control de gramíneas. Principalmente es para el control de gramíneas, a pesar de que el arroz es una poácea. Dicen ellos que agarra ciperáceas. Yo no lo he probado, entonces yo no les puedo dar fe. Y puede controlarles algunas malezas de hoja ancha. Pero lo importante es que, siendo el arroz una poácea, el basagrán respeta el arroz y se lleva al resto de gramíneas. Esa es otra cosa importante. Hay herbicidas que van a ser de contacto, herbicidas que van a ser sistémicos. Creo que esto ya lo había dicho antes, no sistemáticos, porque yo he visto en exámenes de mi octavo cuatrimestre donde me ponen sistemáticos y me dan ganas de meter la mano en la computadora y de jalar las orejas. No son sistemáticos, son sistémicos, o sea que se van a desplazar por el apoplasto y el simplasto vegetal. Los de contacto solo van a hacer efecto en el área que tiene, valga la redundancia, contacto con el herbicida. A los de contacto les llaman herbicidas quemantes. Generalmente el efecto de un quemante se mira un día después de la aplicación. El efecto de un sistémico se mira a los 5 o 10 días después de la aplicación. Bueno, aquí hay un par de datos más que ahorita no los quiero discutir, que no son importantes y porque ya se me tocaron. Y quiero hablarles de algo todavía importante. Estos ya son herbicidas un poquito más modernos. El oxifluofen es un herbicida que se utiliza muy eficientemente para el control de hoja ancha, aunque les puede controlar algunas gramíneas. Pero es más eficiente en el control de en malezas de hoja ancha. Es un quemante. Este quemante se aplica al suelo. Es un preemergente de las malezas. Se aplica al suelo. Cuando ustedes aplican, digamos, hacen la labranza de su cultivo, aplican quemante, pero si no ha tenido contacto, sí, es quemante. Aplican su herbicida. Cuando la maleza germine y va a comenzar a crecer la plantita, y cuando la plantita emerja del suelo, entra en contacto con el herbicida y el herbicida la quema. Es un quemante. Estos se les llaman sellantes del suelo. Tienen una desventaja. Tienen la ventaja que le aplican y va a agarrar la maleza. Tiene la desventaja que si por alguna razón alguien camina accidentalmente acá o un animal se mete, donde estén las huellas, se rompió el sello y ahí van a crecer malezas. Entonces tiene esos problemas. Se mira muy poco acá, es un herbicida caro. El azulforón es un herbicida caro, pero este herbicida sí es efectivo para el control de coyolío. Se aplica foliarmente cuando el coyolío todavía no haya floreado. Y sí les mata el coyolío. Tengo 10 años, me cansé de pedirlo en la ENCA, bueno, vamos a ver si lo volvemos a pedir, porque me gustaría que los estudiantes lo conocieran. El otro grupo son los no selectivos, son los de amplio espectro. Eso significa que matan cualquier planta y con eso hay que tener cuidado. Generalmente los no selectivos se aplican
antes de las siembras. Los no selectivos se aplican antes de las siembras. Matar las malezas y luego sembrar. Hay unos programas que se les llaman programas de labranza cero. Programas de labranza cero. Estos programas de labranza cero de alguna forma son un poquito más ecologistas. Porque en estos programas lo que se pretende es aplicar, después de un cultivo, se aplica el herbicida no selectivo, el herbicida es la molécula que más se utiliza, se aplica el herbicida no selectivo con el objetivo de que mate todo. Y entonces ellos ya no recomiendan mecanizar el suelo, sino que simplemente volver a nuestra agricultura, a los orígenes de nuestra agricultura. Ya cuando se ha matado toda la maleza, ya viene uno y comienza a establecer una nueva plantación. Esa es la idea de las estrategias de labranza cero, que se hicieron famosas a principios de los 2000, pero que por alguna razón han visto limitado su diseminación en el país. Si ya tienen un cultivo establecido, la aplicación de cultivos selectivos no selectivos, debe ser muy cuidadosa. Si ya tienen establecida la plantación, la aplicación de cultivos no selectivos debe ser cuidadosa. Para que el herbicida no selectivo pueda aplicarse en un cultivo ya establecido, se deben utilizar pantallas. Acá se está haciendo una aplicación con un equipo tipo parihuela. La verdad, seleccioné esta foto no porque yo haya visto que lo hagan alguna vez, me parece un poco impráctico, pero fue lo más apropiado que conseguí. Me pareció interesante. Aquí hay cosas interesantes, por ejemplo, se está aplicando un herbicida, no entiendo bien qué es lo que están controlando, pero por la pita asumo que este es el área, probablemente, porque no sé, cuando pirateé esto, no sé qué es lo que pretendían, probablemente esta sea la maleza que ellos quieran controlar, hacer una pasada demostrativa, me imagino yo, no sé. Pero lo importante aquí, y por lo que yo seleccioné esta fotografía, es por algunas razones. La primera, miren, la gente, a pesar de que es un herbicida, está totalmente protegido. Yo creo que esto ya no lo voy a repetir, ustedes ya lo deberían de tener. Totalmente protegida, no importa que sea un herbicida. Y cuando tengan la oportunidad de ver a la escuela, se van a dar cuenta que en muchas áreas, esto es un herbicida, no, ahí no me tengo que proteger. Charás, conmigo se tienen que proteger siempre. La segunda, miren, aquí están colocando pantallas para tratar de proteger el cultivo. Esto, le digo, la foto la seleccioné, más me interesaba para que comenzaran a ver eso, equipos de protección y utilización de pantallas. Pero, en realidad, ya la industria de agroquímicos ya vende pantallas para la aplicación de herbicidas. Por ejemplo, aquí tenemos un cultivo establecido, se está aplicando un herbicida, se está aplicando de forma mecanizada. Ustedes miran, pero este cuate no va con equipo de protección. Sí, porque lleva cabina, y no sé si ustedes han tenido la oportunidad de estar en estas cabinas. Estas cabinas son hasta climatizadas, tienen su aire acondicionado. Y si ustedes se dan cuenta, aquí está el aguilón, y donde está cada boquilla, lleva una pantalla, se le llaman esto pantallas, y esas pantallas se calibran de tal forma que el herbicida caiga en la calle del cultivo y el herbicida no tenga contacto con el cultivo. Para equipos de aspersión de espalda, también cae, él sí está expuesto, lleva su equipo de aplicación. Aquí lo que está, la fotografía esta sí se está calibrando, por eso es que ustedes ven que no hay cultivo, está calibrando, pero lo importante acá es que vean que está la lanza y donde está la boquilla tiene su pantalla. Aquí es la calibración para que haya coincidencia entre el área de aplicación y que no haya contacto con el cultivo, va a depender de la altura a la que se coloque la pantalla, y eso es un factor que depende totalmente del aplicador. El glifosato, que se encuentra en el mercado bajo muchos nombres, es uno de los herbicidas más utilizados a nivel mundial. Pertenecía a la empresa Monsanto. Cuando la empresa Monsanto desarrolló su molécula glifosato, se dio cuenta que el glifosato era muy, muy efectivo. Los agrónomos que hemos utilizado glifosato lo seguimos utilizando. De repente, el glifosato comenzó a dársele más usos. Se comenzó a utilizar como madurante en caña de azúcar.
¿Cuál es la idea de utilizar el glifosato como madurante? Es aplicarlo en una plantación para estimular a que la planta concentre azúcares antes de la cosecha. Se logró determinar, se hicieron estudios fenológicos en el cultivo de caña de azúcar, por eso digo que la caña de azúcar es una maleza bien tecnificada. Se hicieron estudios fenológicos, se determinó en qué momento la planta terminaba su crecimiento vegetativo. Entonces a los azucareros se les ocurrió aplicarle el glifosato en bajas dosis, o también el fluazipop, también lo utilizan en bajas dosis, aunque es más frecuente el glifosato. La idea no es matar la planta, sino que terminar de detener el crecimiento. Cuando la planta termina de su crecimiento vegetativo, dice, híjole, ¿qué pasa? Ya me toca reproducción. Entonces, como la flor y la flor, fructificación y producción de semilla requiere mucha energía, entonces la planta comienza a fotosintetizar aceleradamente y concentrar todos los fotosintatos en los tallos. Entonces, lo que hacen los azucareros es que la planta acumule la mayor cantidad de carbohidratos y antes de que comience a producir su flor, cortarla. Si se les pasó el tiempo, van a perder carbohidratos porque la planta va a utilizar esos carbohidratos en la producción de la flor. Entonces ellos ya determinaron que entre el día que aplicaron el glifosato y el día de la cosecha debe haber 6 semanas. 6 semanas. Obviamente el tiempo es un poquito mayor, pero ponen 6 semanas para que haya un margen también de tolerancia. Entonces, generalmente, entre la aplicación del glifosato y por ejemplo, la zafra, si ellos decidieron comenzar zafra el 15 de noviembre, ellos van a aplicar su glifosato 6 semanas antes. Se dieron cuenta también de que en los cultivos, en los latifundios, en donde se producen granos básicos, se necesitaba un más efectivo control de malezas. Ellos, por ejemplo, cuando les hablo, me imagino que eso también es lo de los biomas, los vieron en ecología. Disculpe que refiero tanto a ese curso, que es un curso bien importante en la carrera. Espero que lo hayan llevado bien llevado. Y saben a qué me refiero. Entonces, en los biomas, hay un bioma que se llama pradera. En las praderas es donde a nivel mundial se tienen establecidas las mayores plantaciones de granos básicos en el mundo. Por ejemplo, Guatemala, a pesar de que producimos bastante maíz y debemos de seguirlo produciendo por seguridad alimentaria, en Guatemala no es tan eficiente la producción de maíz como la podría ser en una pradera. Entonces, ¿qué es una pradera? Es una gran extensión de tierra. Y ahí se establecen plantaciones grandes de granos básicos, por ejemplo, maíz. Me imagino que los habrán visto en algunas películas, pero una plantación de maíz en Estados Unidos es una plantación de 100 acres, de 200 acres. ¿Sí? Entonces, el control de malezas ahí es mejor hacerlo con herbicida. Pero, ¿cómo hacer un control de maleza eficiente en granos básicos? A Monsanto, para que su molécula se vendiera más, no solo por eso, ¿verdad? Entonces se les ocurrió hacer programas de ingeniería genética. Agarraron maíces y otros granos básicos y los comenzaron a modificar genéticamente. ¿Cuál fue la modificación que le incorporaron que a ellos les interesaba? Si encontraron una variedad de maíz buena, a ellos les interesaba todo lo bueno de este grano de maíz. Ellos lo comenzaron a modificar, ya no para que produjera más, ya no para que el grano fuera menos harinoso. Lo que ellos comenzaron a buscar al modificar ese grano de maíz fue incorporarle el gen de la resistencia al glifosato. Incorporarle el gen de la resistencia al glifosato. Entonces comenzaron a salir variedades de maíz y otros granos básicos con el gen de la resistencia al glifosato. ¿Cuál era la idea? ¿Qué negocio para la Monsanto? Ellos le vendían la semilla de maíz, establecían el maíz, y cuando la planta tenía maleza, con avión venían y aplicaban glifosato. El glifosato se tronaba todo y con ello negocio rentable para el agricultor y negocio rentable para la empresa. El problema está que comenzaron a salir reportes de que el glifosato era un producto que creaba cáncer. Inclusive en algunos países lo comenzaron a prohibir. El mismo Departamento de Salud en Estados Unidos indicó que se debía prohibir el glifosato. Por alguna razón,
no quiero especular, por alguna razón que yo no entiendo, unos años después, el Departamento de Salud de Estados Unidos dijo, no, nos equivocamos, el glifosato no es malo para la salud, el glifosato no hay pruebas de que provoque cáncer. Quedó miedo en la población, pero lo siguen utilizando en muchos países, en algunos países lo utilizan, en otros no. Ahora bien, yo me pongo a pensar, y eso es lo que les cuento todo esto, no por contarles historias, sino para que ustedes piensen. Yo como agrónomo sigo utilizando el glifosato. ¿Por qué? Porque es bueno. ¿Qué es lo que tengo que hacer para que mis alumnos, porque estoy hablando no de agricultores, sino de alumnos, qué tengo que hacer para que mis alumnos no estén en contacto con la molécula por si fuera cancerígeno? Señores, usar equipo de protección. Ahora, pensemos, ¿en quién puede provocar cáncer el glifosato? ¿En el aplicador? Generalmente no. Estoy hablándoles en caña de azúcar, en las praderas, en aplicaciones aéreas. El aplicador anda en un avión, no le va a pasar nada. ¿A quién le puede afectar? ¿Se recuerdan la foto de deriva que yo les mostré en una de las pláticas anteriores? En esa foto se mira que para que digamos, si este es el área de aplicación y este es el avión que va a aplicar, para que la aplicación sea homogénea, generalmente se colocan unas banderillas que son las que le guían al aplicador en la dirección en la cual va a conducir el avión a la hora de aplicar. Pero en muchos cultivos las banderillas no se podrían colocar o sería mucho gasto llenarlo de banderillas. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Tienen banderilleros. Un banderillero es una persona que se coloca acá levantando la banderilla, eso lo van a ver ustedes en caña de azúcar en Guatemala, levantando la banderilla y miran que viene el avión. Cuando el avión ya viene cerca, ellos ya saben que el piloto ya vio la dirección de la banderilla y que ya su presencia no es necesaria y que si se quedan ahí van a ser totalmente bañados con el producto. Entonces sueltan la banderilla, salen corriendo, pasa el avión y regresan a recoger la banderilla para colocarse en otro sitio. Piensen, ¿será que no le cayó nada de producto? Yo diría que con ellos es que se va a tener el riesgo, porque obviamente no siente que le van a poner todo el equipo de protección, a menos que esté equivocado y ya lo estén haciendo. Hace 20 años que yo trabajé en caña de azúcar, no lo hacían, pero esas son las personas que pueden tener problemas con el glifosato si es que fuera cancerígeno. Apúrate, Mario Alemán. Es un producto de amplio espectro. Es sistémico. En la escuela me da risa porque algunos los mando a aplicar glifosato en cualquiera de las marcas. Los mando a aplicar glifosato. Miren todos los secretos que hemos visto del glifosato, hasta del pH y todo eso. Los mando a aplicar glifosato y por alguna razón los muy graciosos, por probar o por calibrar o porque se les fue o por molestar, pero muchas veces pegan un cuentazo en una de las áreas verdes y hasta los 8 días llego a ver yo que me quemaron ahí, pero porque sí es bastante fuerte. La planta, como es un producto sistémico, cuando ustedes hagan una aplicación, no la hagan en ambientes secos, háganlas en ambientes adecuados para la planta. Un ambiente adecuado para la planta va a ser también un ambiente adecuado para la maleza. Eso va a garantizar que la maleza esté en pleno metabolismo, y si está en pleno metabolismo, el glifosato, al ser sistémico, se va a diseminar fácilmente, se va a difundir fácilmente por todo el vegetal. Pero tengan cuidado con la lluvia, ya que se lava fácilmente con la lluvia. Aunque ya saben qué hacer si hay lluvia, agregarle un adherente. Otro que es, me voy a apurar, muchachos, porque ya se me fue el tiempo. Otro que es no específico y es de amplia utilización en la agricultura, es de amplia utilización, aunque va para afuera, es el paraquat. Es un quemante, es un quemante que tiene el problema, aquí no lo escribí acá, aquí tengo algunos datos que no hace falta que los esté escribiendo. Es un quemante, era bueno para el control de gramíneas, pero muchas malezas ya han creado mecanismos de resistencia para el paraquat. Por eso va para afuera,
porque se están creando mecanismos de resistencia contra el paraquat. Aparte de ello, se descubrió que es tóxico para mamíferos. Es tóxico contra mamíferos. Y nosotros somos mamíferos. El dicuat es muy parecido a este, igual con los mismos problemas de efectividad, que hay malezas que están tomando resistencia, el dicuat, pero el dicuat tiene la ventaja de que no es tóxico contra mamíferos. Entonces está el paraquat y el dicuat, que son más o menos semejantes. La atracina también es, que le pueden aparecer bajo varios nombres. La atracina también es otra maleza, otro herbicida ampliamente utilizado. A pesar de que la molécula atracina es poco soluble en agua, ya viene formulada con coadyuvantes que le permiten su aspersión. Se aplica directamente al suelo para que sea absorbido por las raíces, ya que es sistémico. Pero no se aplica de forma foliar, ya que su movimiento es acropétalo. Entonces se absorbe por las raíces y de ahí se desplaza hacia el resto de la maleza. Estos detallitos, muchachos, son detallitos que no aparecen en etiqueta, entonces por eso se los voy diciendo ahorita. Y como es absorbido por las raíces, obviamente tiene que tener una buena humedad en el suelo para que pueda ser absorbido por la planta, por las malezas. Y es, como dijimos, es genérico, no es selectivo. Algo importante, como se aplica al suelo, cuando nosotros aplicamos herbicidas al suelo, tenemos que hacer una buena selección, porque hay herbicidas que se modifican, hay herbicidas que la molécula química se modifica al estar en contacto con suelos con alta materia orgánica. Cambia su composición química al estar en contacto con suelos con mucha materia orgánica. La atracina tiene la ventaja de que no se desintegra, no se modifica al estar en suelos con materia orgánica. O sea, eso pueden utilizar también como sellantes. Y es poco tóxico para mamíferos. La pendimetalina, ya estoy terminando, muchachos, es un herbicida quemante también, que se está utilizando mucho que es de amplia utilización actualmente, ¿sí? Que es de amplia utilización y que es un sellante para el suelo, es para crear un sello en el suelo. El diurón es un herbicida que se puede utilizar, pero para que tenga efecto en gramíneas, tiene que ser utilizado en dosis altas. Es sistémico. Es sistémico, pero es muy lento. Hay otro familiar del diurón, que es el linurón, que es igual, solo que su efecto se ve más rápido, ya que tiene mayor capacidad de movimiento dentro del vegetal. Por último, dentro de los más modernos, tenemos el glufosinato. El glufosinato es un herbicida quemante, que se aplica de forma foliar. Déjenme ver si no se me olvidó algo. No. Me falta esto. Es que este no lo conozco, muchachos. El picloram. Dicen que el picloram es bueno para coyolío. El Sempra, yo lo he usado y es bueno para coyolío. Dicen que es bueno para coyolío. Habría que evaluarlo. No lo conozco. Les digo la información que aparecía en la literatura. Que es bueno para el control de coyolío. Es general, en general mata cualquier maleza, pero acuérdense que el problema muchas veces es qué usar para el control de coyolío, que el coyolío no se muere. El Sempra lo pueden utilizar y dicen que el picloram también lo pueden utilizar. Muy bien, así, miren, corrí y me llevé un poquito más de hora y media hablando. Entonces, no sé si tengan alguna duda, jovencitos. Ahí está proyectada cuál es la tarea.
¿Tienen alguna duda? Ingeniero, disculpe, y si no encontramos malezas directamente para nuestro cultivo, podemos tomar de otras plantas, o las que más, Cultivos, o las que más cultivos, que se encuentran aquí en el área de, por ejemplo, ya sea agrícola o otro. cultivos semejantes. Se no pueden usar cultivos semejantes. Lo que pasa es que yo entiendo que hay poca información en general. Es que miren, ahorita a ustedes los hice meterse totalmente a un cultivo determinado y se dieron cuenta que hay poca información especializada. Más que todo es para control de macetitas, para manejo de macetitas. Entonces yo comprendería eso. Pero pueden buscar información en cultivos semejantes. Por ejemplo, si estamos hablando de una ave del paraíso, por ejemplo, si entiende ave del paraíso, ¿qué planta semejante puede ser el ave del paraíso en todo sentido? El banano. O sea, que piensen en plantas de la misma familia o del mismo género que sean semejantes. Gracias, ingeniero. Muy bien, Fermen. ¿Qué fecha les queda? Porque ahorita ya sé que ya estamos yo le llamo resbaladero, el periodo de tiempo en el sexto y en el octavo, le damos resbaladero al periodo de tiempo entre el examen segundo parcial y el examen final, en donde tienen miles de tareas. ¿Cuándo me entregan esa tarea? ¿Cuándo se comprometen? Navidad, Inge. No, tengo que pasar notas. ¿Sábado o domingo? Domingo estaría bien. Va, domingo pues. Inge, por favor. Está bueno, domingo. Inge, tengo una duda. Adelante. Usted había dicho de que habían unos herbicidas que no eran selectivos, ¿verdad? Ajá. Aplicaban antes de la siembra. Y acá he visto de que, ¿cómo se llama? En cultivos de que siembran y antes de que emerja la planta, la aplican el herbicida. Entonces ahí ganan tiempo para que no crezca la maleza rápido y no tengan que desmalezar a cada rato. Sí. No sé, está bueno. Voy a repetir lo último que no te lo capté bien. ¿De cuál? Lo último que dijiste, porque entendí que estás hablando de los herbicidas preemergentes para las malezas. Ajá. Que se aplica el sello y el objetivo, me dijiste, el objetivo es ganar tiempo, me dijiste. Ajá, ganar tiempo de que no crezca tan rápido la maleza y vuelvan a desmalezar a cada rato. Y no solo eso, fíjate, Agustín, si es no selectivo y es un sellante, lo aplicas. Pero acuérdense que el sello se rompe cuando uno camina. Entonces, ¿qué es lo que uno está ganando? Si uno hace la siembra con cuidado, uno viene y siembra y al sembrar está rompiendo. Obviamente donde uno va a caminar también va rompiendo el sello. Entonces la semilla del cultivo que nosotros establezcamos no va a estar en contacto con el herbicida porque ya rompimos el sello. Y todo a su alrededor sí va a estar protegido. Entonces el contacto no solo es tiempo, sino que también el contacto o la probabilidad de que hayan malezas en el cultivo se minimiza, a pesar de que hay lugares donde sí va a crecer, pero se minimiza. Tenés totalmente la razón. Ya, gracias, ingeniero. Muy bien. Bueno, jóvenes, entonces si no hay más dudas, nos vemos el próximo martes a la 1:00, ya con Champions encima. Para la última actividad de módulo. Ya para la última actividad de módulo, muchachos. Ánimo, ya va a terminar el cuatrimestre. Yo sé que están cansados y hay desvelos, pero acuérdense que lo bueno siempre cuesta. Entonces, ánimo, a entrarle con ganas. Y como les digo yo a todos los estudiantes, siempre para adelante. No piensen para atrás, siempre para adelante. Entonces, adelante, muchachos. Nos vemos el otro martes. Tendría que hacer es investigar las 5 malezas. De esas malezas solo tendríamos que colocar su nombre común, su nombre científico y los herbicidas que se utilizan para su control, ¿verdad? Ajá, exacto.
y de eso seleccionar uno de cada uno y profundizar en la información que nos solicita ahí abajo. Ajá, o sea, son cinco herbicidas de los que les van a sacar esta información. Ah, ok. Muchas gracias. Muy bien, man.